Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que es de un examen parcial, también creo que es de un 2019. Es de especificación de transformadores de medida. Eh, lo vamos a tratar de hacer lo más detallado posible. Desde el diagrama y algunas dudas que vamos a encontrar en el camino, pero vamos a tratar de cubrir todas las dudas posibles. Bueno, nos dice, el conductor secundario de los puntos A y B es cobre 12 AWG de longitudes 20 metros, respectivamente. Dimensione los TPs en el punto A, eso sería el inciso A, y dimensione los TCs en el punto B, usando la norma BNT. Bueno, lo primero para empezar estos ejercicios es que tenemos que analizar las características del circuito. De entrada, en el punto A, lo que vemos es tres hilos. ¿Por qué? Porque aquí es el punto A, pero aquí vemos el transformador está conectado en estrella delta. Pero este no está aterrado, está aislado, tiene neutro aislado, entonces no se está usando ese neutro. Entonces, por lo cual, lo que vamos a ver es tres hilos, y si es tres hilos, según el teorema de Blonde, es 3 menos uno, dos elementos. También nos está dando el dato de la corriente máxima, 8 amperios, y la corriente mínima, 4 amperios. La tensión del circuito es 69 kilovoltios, lo que significa que vamos a usar TPs capacitivos. ¿Por qué? Porque arriba de 34.5 son TPs capacitivos. Y esos TPs capacitivos vienen en tres piezas siempre. Por más que en este caso son dos elementos, según el teorema de Blonde, tal vez me van a decir deberían ser dos piezas capacitivas, pero no, los TPs capacitivos siempre vienen de tres. Si esta tensión hubiera sido menor a 34.5 kilovoltios, en ese caso serían dos TPs inductivos, respetando el teorema de Blonde, pero van a ser TPs capacitivos. Y por ser 69 kilovoltios, por ser alta tensión, también vamos a usar transformadores de medida. O sea, va a tener sus TCs y sus TPs también, obviamente, porque es alta tensión. Ahora muchos me dirán que 8 amperios y 4 amperios la corriente es muy bajita para que tenga transformadores de corriente. Pero se dan cuenta, nadie se va a acercar aquí a medir corriente porque la tensión es extremadamente alta. Se puede destruir el aislamiento del instrumento, incluso puede dañarse la persona que va a intentar hacer eso. Entonces, por esa razón, en alta tensión siempre va a haber uso imprescindible de transformadores de medida. O sea, uso de TPs y TCs. Esto ya lo hemos analizado, son tres hilos, entonces 3 menos uno igual a dos elementos. Y la ecuación de conexión del circuito va a ser esta. Esta ecuación la van a analizar en medición de potencia con el ingeniero. Entonces, vamos a empezar a hacer el diagrama de conexiones del circuito, lo cual no es necesario, pero yo en un examen no es necesario que coloquen esto, a menos que les pida el ingeniero, pero yo lo estoy haciendo a modo de que se ubiquen de dónde sale la tensión primaria nominal y la tensión secundaria nominal. Bueno, dos elementos. Aquí tenemos el primer elemento, aquí tenemos el segundo elemento. Y según este diagrama es lo que vamos a conectar. La conexión de TPs sería la conexión estrella-estrella, pero con dos elementos, TPs capacitivos. Bueno, según este diagrama nos está diciendo que los bornes de polaridad conectemos a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3. Y eso es lo que hemos hecho aquí. A la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3. Y los bornes que no tienen polaridad, nodo común y a tierra. Bornes que no tienen polaridad, nodo común y a tierra. Bueno, luego en esta parte podríamos conectar directamente como dice la ecuación, o también podrían guiarse con este diagrama, que llegaría prácticamente a ser lo mismo. Que nos dice la ecuación, conectar entre la bobina de potencial del medidor entre la fase 1 y 2. Entre la fase 1 y 2. La otra bobina de potencial del medidor entre la fase 3 y 2.
3 y 2. Y o también podrían seguir de esta forma, que prácticamente van a llegar a lo mismo. Y este sería este de aquí sería el conductor de retorno de potencia. Luego también nos dice la ecuación que tiene que haber un transformador de corriente en la fase 1 y en la fase 3. Aquí está la fase 1 y aquí está la fase 3. ¿Y cómo se conecta? También se los he colocado aquí. Se conecta de polaridad a polaridad, de polaridad a polaridad. Luego un nodo común, tenemos el conductor de retorno de corriente y eso aterrado. De aquí, de igual manera, los bordes que no tienen polaridad, un nodo común y se usa el mismo aterramiento. A ver, vamos a admitir a los compañeros. Bueno, entonces seguimos. Aquí está el TC de polaridad a polaridad, de polaridad a polaridad. Nodo común de esos dos bobinas de corriente, aterramos. Este es el conductor de retorno de corriente. De los bornes que no tienen la polaridad de los TCs, igual nodo común y aterrado. Entonces prácticamente ya estaría conectado nuestro TC como nuestro TP. Si lo he hecho muy rápido, tal vez ustedes en sus casas lo van a poder analizar bien con ese diagrama y este diagrama. Bueno, todo eso hecho para, en sí, se podrían usar directamente, podrían conectar los TPs porque solo nos está pidiendo dimensionar los TPs en este inciso. Entonces, esto ya lo podían obviar. Pero ojo, este diagrama en un examen no es obligatorio colocar, por si acaso, a no ser que les pida. Por eso les estoy diciendo que podían obviar, o sea, para ahorrarse pasos, ¿no? Pero si les pide en el ejercicio dibujar el diagrama de conexión, obviamente tiene que ser completo, con los TCs, TPs y con el respectivo transformador. O sea, no se olviden eso también. Aquí, por ejemplo, el transformador está aquí. Entonces, aquí tienen que simbolizar la conexión del transformador. Bueno, tensión primaria nominal del TP. Bueno, aquí entre fase y fase hay 69 kilovoltios. Pero entre fase y fase, si siguen este camino, aquí viene aquí y de aquí viene aquí. Eso es entre esas dos fases, o sea, entre este TP y entre este TP, habría 69 kilovoltios. Pero nosotros no queremos entre fase y fase, queremos entre, entre esta fase y esta salida del TP, que está conectado a neutro en este caso. Entonces, si entre fase y fase hay 69 kilovoltios, entre fase y neutro va a haber 69 raíz de 3 kilovoltios. Ahora, la tensión secundaria nominal del TP. Antes, cuando se usan transformadores de medida, al medidor siempre le llega la tensión de 120 en norma ANSI y 115 en norma BNT. O sea, esas son las tensiones que siempre le llegan al medidor. Entonces, basándonos en ese principio, si en este punto, a este punto, como estamos en norma BNT, es 115, seguimos el camino. Entonces, entre este punto y este punto hay 115 kilovoltios, pero nosotros no queremos de eso, queremos la tensión secundaria nominal. Es entre este punto y este punto. Entonces, va a haber 115 sobre raíz de 3. Bueno, ya habríamos hallado nuestras respectivas tensión primaria nominal y tensión secundaria nominal. Anotamos tensión primaria nominal del TP, 69 sobre raíz de 3 kilovoltios. Tensión secundaria del TP, 115 sobre raíz de 3 voltios. Después de eso, lo que tenemos que hacer es hacernos una tabla para empezar a dimensionar los TPs. Una tabla que va a contener la carga del instrumento y del conductor secundario. Pero normalmente en TPs no se toma en cuenta el consumo de los conductores secundarios. Se dimensiona cuando se dimensiona TPs, perdón. Pero en el caso de TC sí se toma en cuenta el dimensionamiento de los conductores secundarios. ¿Por qué? En TPs no se toma en cuenta porque el consumo de los conductores secundarios del TP se desprecia frente a la bobina de potencial. Se supone que está bien dimensionado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que
No sé si se acuerdan cuando hemos dimensionado voltímetros, las impedancias del, del voltímetro eran grandes, o sea, eran del orden de kiloohmios, ¿no? Entonces, como las impedancias de las bobinas voltimétricas son grandes, se puede despreciar frente a la impedancia de los conductores secundarios, que podrían ser unos cuantos ohmios. O sea, más la carga, más va a depender de las impedancia voltimétrica. Por eso se desprecia el conductor secundario para dimensionar TPs. Aparte que esta parte lo van a analizar también cuando lleven el tema de conductor secundario, y ahí lo van a profundizar más. Pero en un examen, lo que tienen que hacer es despreciarlo para TPs, pero para TCs tienen que considerar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es primeramente, antes, esto les quería decir, algo muy importante. Nos ha salido en que el punto A es gran demanda, alta tensión. ¿Por qué gran demanda? Porque si es 69 kilovoltios, toda alta tensión siempre va a ser gran demanda. Entonces, si es gran demanda, el medidor que se debe usar según el reglamento es el medidor electrónico digital. Pero en este caso, para resolver este ejercicio, solo para ilustrar las tablas, estamos usando los consumos de un medidor electromagnético. Eh, pero lo que debería hacerse en el caso real es usar los consumos de un medidor electrónico digital, que para el examen sea medidor, sea que les dé medidor electrónico digital o electromagnético, van a usar estas tablas y para la práctica también van a usar estas tablas. Pero para su proyecto, cuando lo hagan un caso real, ahí es donde según la categoría que les dé, si fuera gran demanda y fuera electrónico digital, tienen que usar los consumos pero del catálogo que el ingeniero les va a brindar. En este caso, solo para ilustrar las tablas, vamos a usar los consumos del medidor electromagnético. Bueno, aquí está el medidor de kilovatios hora, un medidor de energía. Entonces, siempre vamos a elegir los máximos. 2 vatios en bar 7.9. Anotamos. Medidor de kilovatio hora, medidor de energía. 2 vatios y bar 7.9. Conductor secundario, aquí no tomamos en cuenta, por eso lo hemos anulado. Sacamos la sumatoria. Sacamos la potencia aparente. Nos ha salido 8.15. Entonces, normalizamos al inmediato, al más próximo o al inmediato superior. Entonces, son 8.15. Vamos a las tablas del libro que dice cargas normalizadas, transformadores de potencial. La inmediata superior es 12.5. En norma ABNT va a ser su código P12.5. Ya. Entonces ya está normalizado a 12.5. Y ahora recién comenzamos la lista de especificación del TP. Tensión primaria nominal es lo que anteriormente ya hemos encontrado, 69 sobre raíz de 3 kilovoltios. Tensión secundaria nominal, 115 sobre raíz de 3. Relación nominal KP, tensión primaria nominal entre tensión secundaria nominal. Nos ha salido un valor de 600. Ahora vamos a normalizar esta KP y estamos en la norma BNT. Bueno, nuestra tensión era 69 kilovoltios, pero nuestra tensión primaria nominal era de 69 sobre raíz de 3, entonces no pertenecemos al grupo 1. Pertenecemos al grupo 2 y 3. Tensión primaria nominal de nosotros es 69 kilovoltios sobre raíz de 3. Nuestra tensión secundaria nominal es 115 sobre raíz de 3. Aquí tenemos las opciones de 115 sobre raíz de 3, 115. De nosotros es 115 sobre raíz de 3. Entonces esa relación normalizada es 601. KP 601, que en este caso nos ha dado prácticamente el mismo, lo cual es un parámetro en el que hemos hecho bien. Luego, clase de exactitud. 0,3, fines de facturación. Carga nominal. Para carga nominal, de igual manera, van a la página 29, cargas normalizadas, transformadores de potencial. Estamos en norma BNT.
nuestra potencia que hemos normalizado era 12.5 volamperes. Aquí anotamos el código. Primeramente se anota la clase de exactitud y luego seguido del código, P12.5. Este, según ABNT, no es necesario. Solo lo he colocado para que se ubiquen nada más. Nivel de aislamiento. Aquí hay algo muy importante. Si no nos da la altura de 1000 metros, si no nos da la altura, perdón, o sea, quiere decir que no les mencione la altura, se va a suponer que es 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber corrección por efecto altura. Pero en el caso de que les dé una altura mayor, ahí sí tienen que corregir por efecto altura. Un ejemplo, 3000 metros sobre 3700 metros sobre el nivel del mar, que sería el caso de Oruro, sí necesitaría una corrección por efecto altura. Bueno, nivel de aislamiento. Para hacer la prueba de aislamiento se analiza dos parámetros. La prueba normal a frecuencia industrial y la prueba de impulso. La prueba normal de frecuencia industrial sabemos que simula sobretensiones de origen interno a la frecuencia de la Z. Y la prueba de impulso o onda plena es una sobretensión de origen externo o de una descarga atmosférica. Esto más lo van a profundizar en subestaciones, pero nosotros lo principal es que vamos a usar la prueba normal a frecuencia industrial y la prueba normal a onda plena, prueba de impulso. A ver, vamos a admitir a los compañeros. Ya. Entonces, prueba normal a frecuencia industrial, como nuestra tensión era 69 kilovoltios, creo, sí, 69 kilovoltios, no hay 69 kilovoltios en la norma variante, entonces vamos a usar esta de 72.5, para lo cual la prueba normal, la frecuencia industrial es 140 kilovoltios y la prueba onda plena es 350 kilovoltios. Ahora, una forma de verificar, o sea, si en este caso no hay esta tensión, ustedes podrían verificar esta prueba normal a frecuencia industrial y a onda plena, podrían verificarlo usando la tabla de la norma en sí, que en este caso nos ha salido, recuerden, prueba normal a frecuencia industrial 140 kilovoltios, prueba de impulso onda plena 350 kilovoltios. Entonces, solo por curiosidad, para comparar ambas normas, podríamos ir a nuestra respectiva tensión, 69 kilovoltios. Prueba normal a frecuencia industrial, 69 kilovoltios, 140 kilovoltios. Prueba normal a frecuencia industrial, 140 kilovoltios. De momento nos ha dado bien. Onda plena, 350 kilovoltios. 350 kilovoltios. O sea, pese a que esto está 72.5 en la norma americana o norma ANSI, nos da los mismos valores, pero para nuestra tensión de 69 kilovoltios. Entonces, es un buen parámetro de que hemos realizado bien el dimensionamiento. Polaridad sustractiva. Frecuencia, 50 Hz. Altura de instalación, ya saben, si no les ha dicho, se supone que es 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces colocamos 1000 metros sobre el nivel del mar. Uso, intemperie. Cantidad, no es suficiente colocar 3 piezas. Tienen que especificar si son TPs inductivos o capacitivos. En este caso, 3 piezas capacitivas. Bueno, y eso sería la especificación de los transformadores de potencial o de los TPs en el punto A. Ahora vamos a hacer el inciso B. En el inciso B, de la misma manera, pero nos pide dimensionar los TCs en el punto B. Analizamos las características del punto B. Está conectada aquí el transformador en DD, o en delta delta. Bueno, entonces, si está conectado en delta, entonces hay 3 hilos, por lo cual, según el teorema de Blonde, va a haber 2 elementos. Y como la tensión es 24.9, es menor a 34.5, no vamos a usar TPs capacitivos, sino vamos a usar TPs inductivos. Entonces, estos se van a respetar según el teorema de Blonde, o sea, va a haber 2 TPs inductivos. Nos ha dado la corriente máxima 40 amperios, corriente mínima 30 amperios, y nosotros, solo por curiosidad, porque no es necesario ahorita sacar la tensión primaria nominal,
y la tensión secundaria nominal para dimensionar TCs. Pero por curiosidad, a modo de seguir enseñando o seguir aprendiendo, vamos a sacar su tensión primaria nominal, su tensión secundaria nominal. Si es que, digamos, le hubiera pedido dimensionar tanto TPs y TCs. Entonces, solo por curiosidad. Aquí eh, hemos dicho que según el teorema de Blonde, dos elementos. Un elemento, dos elementos. Entonces, eh, la ecuación es la misma que hemos conocido ahí arriba, que aquí está anotada, que nos dice que tiene que haber un elemento y dos elementos. O sea, el medidor tiene que tener dos elementos. Una bobina de potencial, otra bobina de potencial. Una bobina de cociente, una bobina de cociente. Tiene que haber dos TPs. Un TP, dos TPs. Una bobina, perdón, un TC, un TC. Entonces, comenzamos a conectar. Bueno, aquí hay un truco. Aquí dice que la bobina de, perdón, el transformador de potencial, el primero debería conectarse entre 1 y 2, lo cual se está conectando entre 1 y 2. Luego el segundo TP tiene que conectarse entre 3 y 2, y aquí no se está conectando entre 3 y 2. Se está conectando entre 2 y 3, pero eso tiene su explicación. ¿Qué viene más o menos de esto? O sea, si conectaríamos entre 1 y 2, y luego, según la ecuación, entre 3 y 2, pasaría esto. Como son cables desnudos, va a haber un cortocircuito fase-fase. Y eso se puede provocar por los vientos, obviamente, ¿no? Puede haber un cortocircuito fase-fase. Entonces, para evitar esto, se va a conectar entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Y así vamos a evitar el cortocircuito fase-fase. Que eso no es nada extraño. Esto no sé si se recuerdan. eh, han tocado esto. Creo que era cambios de la conexión atrás de batímetros. Ahí han utilizado estos cambios cuando ocurriría ese tipo de problemas de cambios de cortocircuito fase-fase. Han tocado esta parte. Y en cambios de la conexión atrás, si más no me acuerdo, creo que tocan esta parte. Bueno, ya he explicado esa parte, entonces empezamos a conectar. O sea, aquí vamos a conectar directamente, es la conexión delta abierto, y se va a conectar directamente como está aquí. El borne con polaridad a la fase 1, luego aquí entre los dos TPs a la fase 2 va a haber un nodo común, y aquí en el, el borne con no polaridad va a ir a la fase 3, y aquí está conectado de la misma manera. Luego, esta parte de aquí así está conectado según la ecuación. ¿Qué nos dice? Eh, la bobina de potencial tiene que conectarse entre la fase 1 y 2. Entonces, la bobina de potencial conectada entre la fase 1 y la fase 2. La otra bobina de potencial entre la fase 3 y 2. Es la otra bobina de potencial conectada en la fase 3 y 2. Entonces, está conectado tal cual es. A ver, voy a conectar la batería de mi compu. Bueno, ahora los TCs. De polaridad a polaridad, ya saben eso. De polaridad a polaridad. De polaridad, a ver, lo agrandaremos esto un poco. De polaridad a polaridad. Aquí están las bobinas de cociente. Nodo común y a tierra. Y aquí los bornes que no tienen polaridad, nodo común y a tierra. Conductor de retorno de cociente, conductor de retorno de potencial. Y no me olvido colocar el transformador aquí. O sea, el transformador de potencia. ¿En qué conexión está? Eso es bien importante. Bueno, como esto era innecesario, y aquí está más o menos, no más o menos, aquí está tal cual como deberían conectar el TP y el TC. Ahora recién vamos a lo que en realidad deberíamos hacer en el ejercicio. Primeramente tendríamos que hacer una tabla. Aquí tenemos el medidor de kilovatios hora y empezamos a colocar los consumos. Siempre elegimos el máximo, 1.6 y 1.5. 1.6, 1.5. Conductor secundario. Aquí en TCs sí se toma en cuenta los conductores secundarios. ¿Por qué? No sé si se acuerdan que cuando hemos diseñado amperímetros,
la impedancia amperimétrica era de un valor bajo, casi de 0,3 ohmios. Entonces, puede darse el caso que los conductores secundarios tengan incluso más impedancia que la misma impedancia de las bobinas amperimétricas. Entonces, por esa razón se debe considerar en el dimensionamiento los conductores secundarios. Ahora, aquí hay algo clave, que en este caso, entonces este caso, pero les voy a explicar con 3 TCs y con 2 TCs. Eso lo vamos a explicar aquí. Bueno, saben, ¿no? Que si la carga fuera equilibrada, aquí no habría cociente. Esto sería en el caso de que estaría conectado con 3 TCs y con 3 elementos, ¿no? Ahora, en este caso con 2 TCs, se sabe que si esto fuera equilibrado, aunque esto fuera equilibrado, aquí en el conductor de retorno va a haber cociente. En aquí si fuera equilibrado no va a haber cociente. Pero nosotros tenemos que pensar que si la carga no es equilibrada en este caso, aunque tengamos 3 TCs, si la carga es desequilibrada, entonces hay cociente en el conductor secundario común. Y para calcular las pérdidas en los conductores secundarios, consiguientemente tengo que dimensionar la potencia de los TCs. Al dimensionar la potencia de los TCs, tengo que calcular cuánto se pierde en ida y cuánto se pierde en vuelta. Y si fuera equilibrado en ese caso, no vamos a considerar el número 2. O sea, no debería tomar en cuenta, pero como mi objetivo no es exceder la potencia nominal de los transformadores de medida debido a a la carga, es mejor colocar el 2. A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente, a este 2. Este 2 está considerando en ida y en vuelta. Usted está considerando las pérdidas por efectos Joule en ida y en vuelta. Y estamos considerando el caso desequilibrado, digamos. Eso si fuera, pero si fuera 3 TCs, o sea, si fuera equilibrado, ustedes siempre tienen que considerar que esto fuera desequilibrado y por eso tienen que colocar este 2 veces y 2N, porque ahí están considerando en ida y en vuelta, pero nuestro caso de nosotros es 2 TCs. En 2 TCs, por más que esto fuera equilibrado o desequilibrado, aquí sí o sí va a haber cociente. Y entonces aquí sí tienen que considerar en ida y en vuelta. Ahora, si digamos, pónganle aquí el hipotético caso que fuera equilibrado, o sea, esto estaría bien dimensionado y fuera equilibrado, y aquí no habría cociente si esto fuera equilibrado. En ese caso, no tendrían que colocar 2, directamente tendrían que colocar la cociente por, por la resistencia, ¿no? La cociente del 4 por la resistencia, porque aquí se sabe, como si está bien dimensionado, aquí está equilibrado, pero como les digo, siempre traten de colocar 2 en ida y vuelta para no tener problemas de sobredimensionar o de exceder la potencia nominal de los transformadores de medida. Nuestro caso, en ida y en vuelta vamos a considerar, porque sabemos que aunque esto fuera equilibrado, aquí sí o sí va a haber cociente. Entonces va a haber aquí pérdidas por efectos Joule aquí y aquí también. Entonces ya considerado eso, como nuestro caso es este, en ida y en vuelta, por eso colocamos 2. Y la corriente secundaria nominal, esa siempre es 5 amperios. La longitud es 20 metros, en kilómetros es 0.02 kilómetros. La resistividad del cobre 12AWG es 5.2 ohmios sobre kilómetro. Todo esto reemplazamos y nos da unas pérdidas en el cobre de 5.22 vatios. Bueno, anotamos 5.22 vatios, sumatoria y calculamos la potencia aparente, que nos ha salido 6.98. De igual manera, vamos a las tablas, donde es cargas normalizadas transformadores de cociente. Nos ha salido 6,98, casi 7. El inmediato superior es 12.5 volamperes. Entonces a eso normalizamos, 12.5 volamperes. Luego, luego ya realizar esta tabla, vamos a empezar a especificar, vamos a empezar a normalizar. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es la especificación de los transformadores de cociente. El primer paso es el inciso A, digamos, cociente primaria nominal, para lo cual tienen que ir a la página 31.
En la página 31 van a encontrar esto. Relaciones y cocientes nominales de transformadores de cociente y relación únicas ABNT. Si se acuerdan, nuestra cociente máxima y mínima eran 40 amperios y 30 amperios. Ahora, para dimensionar, lo que tienen que hacer es, ustedes al normalizar, tienen que encontrar una cociente mayor a la cociente máxima y tiene que ser una menor a la cociente mínima. En este caso, una mayor a la cociente máxima es 50 amperios. Nuestra corriente máxima es 40 amperios. Entonces siempre dimensionamos una mayor. Entonces, en este caso, 50 amperios. Eso sería la cociente, al 100% de la cociente nominal es 50 amperios. Ahora, el 10% de 50 amperios es 5 amperios, lo cual cumple este rango. Aquí está la cociente máxima y aquí está la cociente mínima. Las cocientes normalizadas siempre tienen que estar por debajo de la cociente mínima, la del 10%, y la del 100% arriba de la cociente máxima. Entonces ya estaría aquí bien dimensionado. La relación va a ser 10:1, la cociente primaria y nominal va a ser 50 amperios. Anotamos, como esto era cociente primaria y nominal, aquí va a ser 50 amperios. Cociente secundaria nominal, esa siempre 5 amperios, sea en ANSI o en ABNT. Relación de transformación, de aquí, 10:1. Clase de exactitud, 0,3 fines de facturación. Carga nominal, como estamos en la norma BNT, nuestra potencia de normalizada era 12.5, entonces seleccionamos ese código en la BNT, va a ser 03 12.5. Factor térmico no definimos nosotros. Polaridad sustractiva, frecuencia 50 Hz. Nivel de aislamiento. Bueno, el nivel de aislamiento, nuestra tensión era 24.9. Sí, era 24.9. La más próxima es 24.2. Aquí tenían la opción de elegir 125 y 150. Entonces, lo que yo he hecho es, como nuestra tensión de nosotros es 24.9 y aquí es 24.2, he tomado el mayor para la onda plena. Y para la frecuencia industrial, prueba normal, la frecuencia industrial esa es única, 50 kilovoltios. Ya les he dicho, pueden esto comprobar con la lista en la norma en sí. Eso se los dejo a ustedes. Prueba normal, la frecuencia industrial es 50 kilovoltios. Prueba de impulso onda plena, 150 kilovoltios. Altura, no nos ha dicho, 1000 metros sobre el nivel del mar. Uso, intemperie, cantidad, 2 piezas. ¿Hay alguna duda, compañeros?